Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto, y estamos en la Cámara de Diputados de la Nación, para pensar en voz alta. Vos ya nos conocés y elegimos hablar con un protagonista. Hoy es el diputado Cacase. Hola, Cacase, muchas gracias. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto Muy estar bien. con vos acá. A veces digo, cuando arrancamos con este programa, acá no hay almas, pero hay un espíritu parlamentario. Bueno, en esto de legislar no es un tema nuevo para usted. Vamos a presentarlo al diputado Cacase. Es un hombre que viene de San Luis, ¿no? Un joven pero muy dinámico en su vida republicana. Así es. Sí, yo tuve 2 mandatos como diputado en la provincia de San Luis, antes de ser diputado nacional, elegido en el año 2019. Mi primera elección fue a los 27 años, me tocó ser el más joven de la Cámara en su momento y después cuando entré al Congreso también estaba entre los más jóvenes. Así que bueno, vengo con esa experiencia legislativa de la provincia. Pero a veces digo en tono de broma, es como los gladiadores en Roma que pasaban de los circos provinciales al Coliseo de repente. Bueno, hablando de Coliseo, acá no hay leones o algo parecido, o espadas, pero sí espadas intelectuales. Sí, y es un escenario más grande. Ya en el número de por sí, nosotros éramos 43 en la Cámara de Diputados de San Luis, acá somos 257. Es más imponente el recinto por la dimensión que tiene. Es muy lindo. Y además la atención que tiene de los medios de comunicación y mayor seguimiento que hace la ciudadanía. Así que en eso es otro escenario. ¿Por dónde está usted? ¿Por dónde está usted? Nuestro bloque, yo estoy acá sentado justo atrás de donde estoy ahora. Porque en realidad todo nuestro interbloque Juntos por el Cambio se sienta de este lado. Es casi platea. Para allá está el frente de todos. Y yo estoy justo ahí casi al medio, en estas bancas iniciales que nos sentamos junto con Martín Tetaz ahí. Bueno. Que somos los 2 integrantes del bloque Evolución. Evolución ocupa toda esta parte acá, somos 12 diputados. Debe charlar mucho Tetaz, ¿no? Sí, sí. Y hablamos mucho entre los 2 en la sesión, pero como somos los 2 miembros de presupuesto por parte del bloque Evolución, estamos ahí adelante para... ¿Y usted sabe un montón de economía? Bueno, me gusta mucho la parte económica dentro de la tarea legislativa. Ya en San Luis integré la Comisión de Presupuesto, acá he integrado también la Comisión de Presupuesto y yo hice una maestría en Economía también y estoy actualmente haciendo 2 maestrías más que son vinculadas al tema económico. Así que es un poco lo que me busco especializar. Casi toda la actividad, del hombre en pie, más allá de las primeras y los orígenes, tiene que ver con transacciones humanas. Estamos hablando de amor, estamos hablando de objetos para más o menos convivir y tener cosas elementales. Y en esa historia de la evolución, ¿dónde estamos hoy como humanidad? En un mundo donde parece que todo está tan cerca y los objetos a veces están muy lejos. Bueno, hay un recorrido de la historia muy interesante que hace este pensador israelí Harari. No sé si lo has leído. Y él tiene un libro que se llama Homo Sapiens, de animales a dioses, que marca cómo la evolución de la humanidad tiende a que el hombre se quiere convertir en Dios y que el futuro de la humanidad pasa por la posibilidad del hombre de convertirse en Dios. ¿Y qué es convertirse en Dios? Y lograr que la felicidad sea eterna, lograr que la vida sea eterna. Entonces, todo lo que vamos manufacturando es con ese propósito. Para que perdure. Para perdurar, con ese propósito. Entonces estamos en un estadio de muchísima evolución, obviamente con el desarrollo de la tecnología, de la robótica, de la bioquímica. Hemos logrado alterar el estado de naturaleza para poder servirnos de eso. Y en la ciencia todos los días, ¿me estiras la vida un poquito más? Exactamente, exactamente. Por eso te citaba este autor, porque creo que describe... Harari. Sí, Yuval Harari se llama. Es un pensador israelí, es profesor allá en la Universidad de Tel Aviv, pero sus libros se han vuelto bestseller a nivel mundial. Mira. Tiene 3 muy importantes. Uno es el de Animales a Dioses, Homo Sapiens. El segundo se llama Homo Deus, que es esta vocación del hombre de ser Dios. Creo que es el mejor de todos porque habla de esto, de la búsqueda permanente de la felicidad, cómo se usan las distintas ramas de la ciencia para poder volver a la felicidad eterna, perdurable, y también la búsqueda por la inmortalidad, que la vida no se termine, que también es otra de las obsesiones de la ciencia. Y después tiene un libro más político, más vinculado a la filosofía política del liberalismo, que se llama Las lecciones políticas en el siglo XXI, y trata algunos de los grandes temas que
hoy nuestra sociedad debe abordar y también algunos de estos dilemas éticos vinculados al uso de la tecnología y a la manipulación genética y este tipo de temas que hoy están muy en boga. Cuando uno es consciente de que uno es finito, la historia se termina y dice, bueno, quiero construir esta casa para dejársela a mis hijos. Te quiero construir tu futuro, te ayudo, te acompaño, pero siempre es el futuro de la seguridad, de la contención, sabiendo que un día se apaga la luz. Pero a lo que a veces, qué sé yo, uno se pregunta es, ¿cómo puede haber tantos recursos en tan pocas manos? Bueno, lo primero que marcabas, esa idea del legado, de dejar un legado en la historia, tiene que ver con esa cuestión de finitud de la vida. Tal cual. Si la vida no fuera finita, posiblemente el cambio sería radical Tal en cómo cual. uno piensa respecto de Tal la vida y cual. de lo que hace. Después marcaste un segundo tema muy importante, que es el de la desigualdad en la distribución de los recursos, que creo que es un tema que se va a acentuar. Porque una de las Se va a acentuar. Acentuar, sí, porque una de las tendencias hoy fuertes de disrupción de la tecnología es la de la automatización de los Así procesos es. productivos, ¿no es Así cierto? es. Es decir, Dolorosamente es así. cada vez se incorpora más Lo robótico. la robótica, se automatizan así los procesos productivos. Tiene un capítulo eso muy positivo, que es la productividad. Hay un aumento Va a enorme de la haber productividad. más heladeras para más gente. Exactamente. Va a haber más tornillos para más mecánicos. Exactamente, hay un Pero aumento drástico de la productividad, hay ¿quién una consume? superabundancia de bienes materiales, De bienes materiales. pero tenés un problema distributivo. Tal cual. De algún modo se pone en vigencia de nuevo lo que fue aquella antigua filosofía marxista que decía hay un problema con la concentración de los medios de producción. Es decir, si todos los medios tecnológicos que producen esa superabundancia y productividad están en manos de solo algunos, esos producen todos, pero otros quedan desprovistos de todo porque hay un fenómeno también de desempleo tecnológico que es creciente. Hay un informe de Oxfam, por ejemplo, que marca que para el 2050 más de la mitad de los empleos actuales van a desaparecer. Es cierto, dolorosamente. De hecho, para Argentina marca ese informe. ¿Para Argentina? Sí, en especial para Argentina marca que por la susceptibilidad de adopción tecnológica que Argentina tiene y la cantidad de procesos que podrían ser automatizados acá, en Argentina para el 2050 se perderían un 66% de los empleos actuales. Qué difícil es. ¿Esto qué implica? Que tendrías algunas personas poseyendo todos los medios tecnológicos y tendrías legiones de desocupados por la tecnología. Ahí esperando cuando me toca. Claro, que desempleo tecnológico. Eso es lo que marca la necesidad de discutir el tema distributivo. Es decir, vamos a ir a una sociedad de mucha productividad, pero de gente sin ingresos y sin ocupación. Entonces ahí es que el Estado debe resolver primero la cuestión distributiva, por eso cada vez más se habla del tema del ingreso básico universal o de la renta ciudadana. En estos días incluso el presidente de la Nación está pidiendo institucionalizar incluso este mundo informal, el plan y hombres y mujeres que están en ningún lado. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo. Curiosamente tuvimos un experimento de esto en la pandemia, porque en la pandemia, por otras razones... Tanto para el empleador como para el empleado, una asistencia del Estado. Claro, no decía solo por el ATP, sino por el caso del IFE. Ahí está, el IFE, a eso me refiero. Apenas ocurrió la pandemia, apenas empezó la pandemia, tuvimos gente que dejó de trabajar, no por razón de la tecnología, sino por razón sanitaria. Tal cual. Yo ahí propuse un proyecto que fue el ingreso... Sí, a los días de comenzar la pandemia propuse el ingreso básico universal de emergencia. Ah, muy bien. Viendo un poco experiencias que había en otros países, caso Estados Unidos que habían enviado cheques a las familias, caso Hong Kong que había introducido un ingreso transitorio, caso de Perú que había establecido un bono para familias vulnerables y ahí yo propuse eso. Después se implementó el IFE y varios países implementaron esquemas similares. Pero un poco eso es una experiencia que marca que en situaciones de estrés donde nadie tiene trabajo, que es lo que va a pasar con el avance de la tecnología, tiene que haber una distribución de un ingreso para toda la ciudadanía. De hecho, 2 premios Nobel con los que yo estoy estudiando, que son Banerjee y Duflo, que son 2 profesores, uno de la India y la otra de Francia, ganaron el premio Nobel por sus investigaciones sobre la pobreza y distintos experimentos e intervenciones que se pueden hacer para luchar contra la pobreza. Son profesores en el MIT, que yo estoy haciendo ahí un programa de datos, economía y desarrollo,
Y ellos, en un libro que acaban de publicar, que se llama Good Economics for Hard Times, es decir, la buena economía para los tiempos duros, ahí proponen la adopción de el ingreso básico universal. Así que yo creo que es un tema de política pública que va a ser sustancial debatirlo. Y como te digo, no va a ser solo un problema de ingresos, sino también un problema de ocupación. Ahí estoy pensando, a medida que vas desarrollando tu idea, yo digo, una de las contrariedades polémicas, que el Estado, para poder articular, tiene que cobrar impuestos, incluso aquellos. Hoy en la Argentina está hablando del inesperado, extraordinario. Digo, si van a ser tan pocos, esos pocos de alguna manera, a través del Estado, con impuestos o no sin impuestos, porque el Estado tiene que fortalecerse, digo, ¿con qué va a sostener a ese mundo desocupado? Sí, con impuestos necesariamente, es decir, esto es algo... Digo, la resistencia liberal siempre está igual. Ocurre que la concentración del ingreso es cada vez mayor y la concentración de la riqueza es cada vez mayor. Es decir, si vos tomás el decil más rico de nuestra población, el 10% que más cobra, y el 10% más pobre, la brecha esa se agranda cada vez más y tenés una diferencia de 30 veces de uno respecto del otro. Es el famoso tema que se discute en Estados Unidos del 1%, el 1%. Sí, claro. Dice, ese 1% de más rico cada vez concentra mayor riqueza. Y hay un economista francés muy conocido que se llama Thomas Piketty, que tiene dos libros, uno que se llama Capitalismo e Ideología y otro El capitalismo en el siglo XXI, donde hace las investigaciones sobre la evolución de la riqueza y el patrimonio y muestra, con datos de Europa fundamentalmente, muestra que la concentración de la riqueza, es decir, del patrimonio, es mucho más fuerte todavía que la concentración del ingreso, más agravada. A ver, de nuevo, la concentración del patrimonio es mucho más grande que el ingreso, claro, es decir, el ingreso es algo corriente, ¿no es cierto?, de todos los meses, todos los años. Sí, eso tiene una concentración fuerte, pero si uno mide los bienes, el patrimonio, la concentración ahí es aún mayor. Entonces, necesariamente para hacer distribución siempre va a tener que ser hecha con impuestos al ingreso y impuestos al patrimonio. Yo digo, en ese concepto global hay países ricos y países pobres, países con recursos y países sin recursos. Hay países donde, aunque quiera, no puedo, y ahí, bueno, lo vimos en la pandemia. Hay países que compraron el doble de vacunas que necesitaban para su gente y terminaron comercializándola para aquellos que no tienen nada. Yo te diría, no, es cierto lo que marcás, que hay países ricos y países pobres, pero también hay países que distribuyen bien y países que distribuyen mal o no distribuyen. Enséñame. Ejemplo, hay una medida en economía que se llama el coeficiente Gini, que mide la desigualdad del ingreso, ¿no? Esa desigualdad se puede calcular sobre el ingreso de mercado, es decir, una vez que cada uno tiene su trabajo, cobra... Claro. Hace lo que queremos con tu dinero. Claro. Y después está el ingreso después de transferencias e impuestos. Es decir, sobre el ingreso de mercado, uno aplica los impuestos, cobra los impuestos, distribuye con transferencia y queda un ingreso disponible post impuestos. Si uno ve la medida entre Alemania, y esto suele sorprender, pero si uno ve entre Argentina y Alemania su ingreso de mercado, son igualmente desiguales. es decir, Alemania es tan desigual como la Argentina. Y uno dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede Alemania ser tan desigual que Argentina? Bueno, ocurre que Alemania, después de que aplica los impuestos y distribuye, su cociente Gini baja a la mitad. Claro. Es decir, la desigualdad de Alemania, después de impuestos, baja a la mitad. Asiste por otro lado. Mientras que la de Argentina sigue igual. Qué dolor. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema tributario no redistribuye. ¿Y dónde va? Y hace una mala distribución porque los sistemas que son distributivos, que son básicamente la de todos los principales países occidentales o las que llamamos economías avanzadas, tienen sistemas tributarios que tienen un peso fuerte de los impuestos al ingreso y al patrimonio, lo que te decía que tiene alta concentración, y tienen muy bajos impuestos al consumo. En cambio, Argentina tiene bajos impuestos a la renta y el patrimonio, pero tiene altos impuestos al consumo. Nuestro principal impuesto es el IVA, por ejemplo, que es del 21%. Lo pagan ricos y pobres, claro. Sí, pero no solo que lo pagan ricos y pobres, sino que el pobre paga más que el rico. Claro. Y esto es lo que te quiero mostrar. Porque vos imagínate, alguien que
gana 40.000 pesos por mes. ¿Tiene capacidad de ahorrar algo? No, se gasta todo, básicamente. No entonces, llega ni a la primera semana. Claro, semana. entonces cuando le cobras el 21% de lo que consume, en realidad le estás cobrando también el 21% de lo que le ingresa. En cambio, dolorosamente es así. supongamos a alguien que gana 500.000 pesos. Un número. Un número. Tiene mayor capacidad de ahorro. Y sí. Imaginemos que gasta para vivir la mitad, 250.000, y otro 200 lo ahorra. Como la mitad lo ahorra, vos cuando le cobrás el 21% de su consumo, en realidad sobre su ingreso solo le estás cobrando el 10,5%. Claro. ¿Se entiende? Porque sobre la parte que ahorra no le estás cobrando porque claro, no la consume. En consecuencia, el impuesto es regresivo, porque le cobras más a quien tiene menos ingreso respecto de su ingreso, y a quien tiene más ingreso le cobras menos en porcentaje. Ahí va, ahí va. Esa característica del IVA es lo que hace que Argentina tenga un sistema tributario que no redistribuye, es más bien regresivo. Decime, ¿y cuándo te empezó a interesar la economía? Desde chico. ¿Eras muy pibe? Sí. Yo siempre tuve en claro que quería hacer política. ¿Siempre? Sí. ¿Y en casa algo de eso te enseñaron? Sí. Sí, en mi casa, claro, todos se dedicaban a la política. Mi papá era intendente de la ciudad, fue diputado 2 veces. ¿De quién estamos hablando? Javier Cacás era mi papá, es mi papá. Era intendente cuando... Sí, un hombre que también de la política pensó en los otros. Sí, sí, exactamente. Él, ¿De qué ciudad estamos hablando? De San Luis. ¿De San Luis? Sí. Él estudió abogacía en la UBA, después volvió a San Luis, fue diputado 2 veces y después intendente. Entonces siempre crecí en mi casa hablando de la política. Y a mí me gustaba mucho leer libros de filosofía política. De muy chico leía los libros clásicos como La política de Aristóteles, La República de Platón, Utopía de Tomás Moro. Digo, y además estaban en tu biblioteca eso. Exactamente, ya los tenía en mi casa. Qué bueno. Y podía acceder a eso y leerlo. Y me encantaban estos libros en particular de la filosofía política clásica porque Mi amor, me estabas hablando todos, de Platón. Claro, te citaba el de Moro, por ejemplo, que todos tienen la idea de una sociedad ideal y cómo organizarla. Y de algún modo yo comparaba lo que hablaba ahí de las sociedades ideales Levantabas con cómo, la vista y veías a tu alrededor. Claro, con cómo la sociedad realmente era. Y digo, estas son las injusticias, esto es lo que hay que corregir. Entonces ya de chico... ¿Y eso lo charlabas con tu papá? Sí, hablábamos, sí. Y me acuerdo, el otro día un amigo me comentaba que, claro, cuando estábamos en la secundaria, mientras todos estaban pensando qué hacer, yo tenía claro que quería hacer política. Ah, qué bueno. Y entonces... ¿Y cuáles eran las materias que mejor te iban, naturalmente? Historia, ciencias sociales. Y también en matemática y la... claro, porque yo hice en la secundaria, en ese momento estaba implementándose la Ley Federal de Educación. Claro. Y teníamos el polimodal que tenía orientaciones. Ya está, ahí pusiste primero. Y yo hice economía y gestión de las organizaciones. Mirá, muy pibe. Sí, todas las materias ahí ya en la secundaria estaban vinculadas a economía. Entonces sí, me iba bien en eso. Yo cuando uno va leyendo tu biografía y he tenido otras oportunidades de charlar contigo, el mundo siempre para vos estaba lejos, pero estaba muy cerca. Que una beca, que un estudio a distancia. Siempre quisiste acercarte a ese mundo más allá del libro y ahora las aplicaciones. Fuiste al mundo. Sí, exacto. Siempre fue lo académico un ámbito donde me desempeñé bien y que me gustaba. Claro. Y donde encontraba oportunidades para expandir mi conocimiento. Sí, claro. Sobre todo, como tenía esta idea de involucrarme en la política, quería que todo lo que estudiara estuviera vinculado a eso. Me surgió la oportunidad primero de ser estudiante de intercambio. Claro. Porque mi mamá había sido estudiante de intercambio en el año... Y ese era un modelo, una referencia. Claro, ella había sido estudiante de intercambio en el 76. Claro. Había ido a Estados Unidos, había ido a New York y había estado un año como estudiante de intercambio. Y varias veces ella me contó de su experiencia. Porque yo también quiero hacer eso. Claro, es que me contaba la experiencia, lo que había sido transformadora para ella ese año. Entonces yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Cuando decidí hacerlo estaba en el secundario y sabía poco de inglés porque había aprendido lo del colegio, digamos, claro. Sí, que era poco. Pero me puse con una profesora particular a estudiar intensivamente. Y ahí ya me fui con una mejor base. Tenías que convivir en una familia que no era la tuya. Claro, y fue
Fue tremenda la experiencia, Claro, de con buena, otras pero lógicas. me acuerdo el primer día cuando llego A ver, ¿a qué ciudad fuiste? Fui a San Antonio. San Antonio. En realidad Estamos hablando del oeste. Sí, fui a una... En realidad fui ahí en Texas, una ciudad más pequeña que se llama Seguin, que está entre San Antonio y Austin. Austin la capital y San Antonio la ciudad principal. Bueno, que está sobre la ruta interestadual 10. Llego ahí, Estaban esperando. Sí, iba con el Rotary Club. Que claro. y, hacían esos intercambios. Sí. Me recibe la familia anfitriona. Yo había llegado con una campera de cuero porque hacía frío acá. Y allá hacían 45 grados. Uy, uy, uy. Ya veníamos a sí, llegué así y me dicen, te llevamos a... apenas llego al aeropuerto, me dice, vamos porque te esperan en un almuerzo de Rotary. Bueno, le digo, vamos. Yo había estado en algunos de los almuerzos de Rotary en San Luis, claro. que eran 20, 30 personas. La campana. Claro, exactamente. La campana. Llego a este almuerzo y eran 180 personas. Ay, cuánta gente. Y todos buscando conocer al estudiante que vino de tan lejos. Sí, y era como difícil porque todos hablaban juntos y era hasta difícil comprenderlo. La verdad que inglés. Sí, sí, sí. La primera semana fue dura muy porque... difícil. ¿Y había alguien de tu misma edad en la casa? Sí, tenía dos de mis hermanos anfitriones que era de la misma edad. Uno que se había ido de intercambio también a Suiza, que era el tercero, así que con él apenas nos cruzamos. Pero tenía dos más con los que convivía. Entonces también sirvieron como de guía para poder insertarme, digamos. Pero la primera semana, que todavía no había empezado el colegio ni nada, era bastante dura. Después ya cuando empecé el colegio, empecé a conocer gente. Allá las escuelas tienen muchísimas actividades extracurriculares. Sí, claro. Y yo era muy entusiasta de meterme en todo. Y te metías en todo. Entonces yo me metí en el club de debate. Mirá. De la escuela. Después tienen uno que se llama el Decatlón Académico, que es como una competencia académica, me metí en eso también. ¿De qué años tenías ahí? 16, sí. Maravilloso. Me metí en el club de ajedrez, en el de modelo de Naciones Unidas, que es para hacer las simulaciones. Y después jugaba al tenis, en competición al tenis y al fútbol. Todo eso está. Por lo cual, con las actividades ocupabas prácticamente todo el día. Y eras el amigo argentino que todos querían tener. Exacto. Pero fue un año transformador. Total. Y cuando volviste y sentaste la cabeza, miraste desde tu ventana, miraste ciudad más grande, ciudad más chica, el mundo que se abre, ¿cómo te replanteaste lo que iba a venir después? Y fue un cambio de perspectiva fuerte, porque pensá que salir de una ciudad como San Luis, que es una ciudad de tamaño medio, pero digamos, el mismo grupo étnico, la misma religión, el mismo idioma, obviamente. La misma manera de mirar el mundo. Sí, y llegas allá y es una sociedad con mucha diversidad racial, bueno, hablando otro idioma. Llegaste década del 80. No, esto fue en el 2001. Ah, 2001, acá no. Sí, 2001. Ahí Argentina, tenía 16 bomba. Años. Yo nací en el 85. Ah, vos naciste en el 85. Nací en el 85 y esto fue a los 16 años en el 2001. Así que... una fecha emblemática para Argentina igual. Bueno, claro, todo el momento de la crisis nuestra. Y te encuentras afuera eso. Me encontró afuera, fue cuando yo estaba en Estados Unidos cuando cayeron las Torres Gemelas también. Septiembre. Sí, así que fue vivir todo eso, Pero, claro, fue un cambio de perspectiva drástico. Después arranqué la universidad allá, que hice un tiempo, antes de venir a hacer la universidad acá. Pero obviamente cuando uno vuelve, ya vuelve con otra perspectiva. Y sobre todo, no se puede evitar una sensación de que cuando uno volvió y llega a su ciudad, parece que todo estuviera igual. Y uno ha cambiado drásticamente. Lo que te reacomodaste fue tu cabeza. Sí, exactamente. Todo tiene su dinámica. Donde fuiste y acá también. Y me quedó un poco el gusto por lo cosmopolita, digamos, que vos me marcabas después lo de las becas. Después tuve varias experiencias de vivir en el exterior. Bueno, estudié en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, en Holanda, en Hungría. El pasaporte sellado siempre. Claro, y todas esas experiencias fueron como un poco más de eso, de vivir lo multicultural, la diversidad en otros países, conocer otra gente. Y uno va, de algún modo, desarrollando una mecánica para socializar rápido, para poder insertarse en nuevos grupos. Cada una de esas cosas fue valiosa en lo académico, porque la verdad que tuve la oportunidad de estar en universidades muy buenas, muy prestigiosas, pero sobre todo es fuerte en lo personal, diría. ¿Usted lo está escuchando? Él se llama Cacase, su apellido es Cacase. Un joven con
no solamente con el pasado, sino con un presente, que después cuando nos reencontremos le vamos a preguntar por dónde anda. Desde el recinto, ya venimos. Bueno, aquí estamos desde el recinto para pensar en voz alta, en este espacio maravilloso que tiene que ver con el Parlamento, con la parla. Hay que hablar acá, porque tenés que argumentar. Hoy estamos con el diputado Cacase, si recién nos encontrás. Digo, ¿qué Argentina soñas? Y sueño con una Argentina más inclusiva, donde Más haya... inclusiva. Sí. Creo que nosotros tenemos vastos sectores de la población que están excluidos. Sí. Sí, tenemos 4 de cada 10 personas bajo la línea de 4 de pobreza, 10. 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza. Es una piña mal. Tenemos un desempeño bastante mediocre en las pruebas internacionales educativas. Tal cual. Estas son las cosas que creo que hay que resolver. Es decir, necesitamos una solución económica para nuestro país, claramente. Es decir, tenemos una economía de mucha imprevisión, de mucha incertidumbre. Imprevisión. Sí. Lo básico para esto es estabilizar, hay que estabilizar la economía primero, porque Sí. varios de los objetivos que nos La plantean... inflación es una cosa endémica. Claro, claro, eso es lo que digo. Nosotros tenemos historia inflacionaria. Durante Sí. todo el siglo XX, la el inflación siglo XX. fue en promedio más del 100% anual. Es decir, Con tres civiles, militares, dígitos. radicales, peronistas, Sí. liberales. Tenemos una mala historia monetaria, siempre de inflación, devaluación, más inflación, Pero salto siempre es recurrente devaluatorio ese de la tema. moneda, claro. ¿Y los países vecinos les pasó lo mismo? A los países vecinos han logrado estabilizar. Nosotros acá hemos tenido pérdida de 13 ceros de la moneda y cambio constante claro, signo sí, monetario. claro. Y dos datos Antes curiosos. del austral había $1.000.000 de pesos, un billete Claro, de $1.000.000 de pesos. y dos datos curiosos que hablan de nuestra mala gestión monetaria. Uno, que creamos el Banco Central para controlar la inflación y desde que hay Banco Central tenemos más inflación que antes que hubiera Banco Central. ¿Eso fue Roca? No, el Banco Central se creó en 1935. Ahí estaba Pinedo, el abuelo de quien nosotros conocemos fuera senador. Claro, O estuvo legislador. entre los ideólogos del tema. Eso fue la pero- generación del 80. Pero ahí, en 1935 se creó el Banco 35. Central, sí, y desde entonces hemos tenido más inflación que antes que tuviéramos Banco ¿Y qué Central. se suponía? ¿Que el Banco Central se creaba para regular esa moneda? Bueno, el propósito central del Banco Central es Es defender ese. el valor de la moneda. Y es lo Y que nunca peor, lo- y nunca es lo lo- que peor hace. Nunca nunca lo lo logró. logró. No, las únicas 2 veces en la historia que tuvimos estabilidad de precios fue una con la caja de conversión que hubo a fines del siglo XIX, que eso fue después de la crisis de 1890, cuando estaba Pellegrini, se creó una caja de conversión. Y la otra fue con la convertibilidad de los 90. En los dos casos, lo que es la caja de conversión que hace, ata la cotización de nuestra moneda A a una esa moneda moneda. extranjera. Es decir, pierde el control de Usted la tiene pared. ese proyecto ahí entre sus papeles. Sí, yo presenté un proyecto de ley de dolarización, que la dolarización lo que lograría es liquidar la inflación rápidamente. ¿Y qué liquidaría también dentro de las fuerzas sociales o económicas? No, a ver, no resuelve todos los problemas de la economía, desde luego, porque hay problemas vinculados a nuestra productividad, a nuestra competitividad, a la distribución Claro, del ingreso tal cual. que decía, que la dolarización no los va a resolver. No. La dolarización lo que hace es cambiar el régimen monetario para estabilizar la ¿Cómo no moneda. fue en la década del 90 con el 1 a 1? Bueno, hubo estabilidad de precios, pero hubo otros problemas. ¿Cuál fue el costo? El costo fue un incremento del desempleo, sobre todo. También hubo un incremento de la pobreza, que sin embargo la pobreza entonces es menor a la pobreza que hay hoy. Las empresas que eran del Estado
y los cierres y los Sí, despidos también pero es llenaron. importante en eso aclarar que no es lo mismo un régimen que el otro. Es decir, A ver, cuéntame. la convertibilidad es un régimen donde subsiste la moneda local. Sí. Es decir, en la convertibilidad había peso y dólar. La gente sigue pensando en pesos. Hay riesgo devaluatorio, porque en algún momento se puede salir del esquema y Tal devaluar cual. como efectivamente lo Tal hicimos acá, cual. que se hizo esa especificación asimétrica, Tal recordarás cual. el 4-1. Sí, inolvidable. Y el que haya riesgo devaluatorio implica que la tasa de interés en pesos es superior a la tasa de interés en dólares o en la otra moneda. En cambio, en la dolarización directamente se abandona la moneda local y se reemplaza por la moneda extranjera. Es lo que ¿En hizo Ecuador es así? Ecuador es así. Ecuador, fíjate, en el año 2000 tuvo una inflación superior a la nuestra, tenía 100% de inflación. Dolarizó y en menos de 2 años bajó la inflación a un dígito y lleva 22 años de estabilidad. ¿Y cuántos ciudadanos quedaron en la lona? Ecuador tiene un desempleo menor al nuestro, tiene pobreza menor a la ¿Pero nuestra. se precarizó ingresos, por ejemplo? Tiene de hecho un ingreso, un salario superior al nuestro. O sea, inicialmente siempre hay una corrección de precios cuando se dolariza, pero después de ahí en más se estabiliza. ¿Ves? Acá estamos como constantemente perdiendo valor en ¿Cómo te nuestra llevas moneda. con los Milei y todo su equipo? Bien. ¿Piensan igual? Sí. No sé si igual, pero Pero es por ahí. él tiene una idea, por lo que he escuchado, de dolarización espontánea. ¿Qué significa ¿Qué esto? significaría? Porque yo no entiendo. Dolarización espontánea es dejar que quien quiera pueda contratar en dólares, comprar dólares, porque hoy nosotros tenemos muchas restricciones, claro, ¿no es cierto? El cepo cambiario, que solo podés de dólar a ahorro comprar hasta $200. Todas esas son restricciones. Si uno las sacara, esas restricciones, sin duda que se dolarizaría espontáneamente porque la gente quiere dólares en Argentina, compra dólares y los compra en el dólar ahorro o en el blue, claro. Ahora, si uno quita las restricciones, los dólares se van a ir a comprar. El problema que hay ahí es que si se hace eso muy aceleradamente, se puede disparar el tipo de cambio y con eso los precios. Claro. Argentina es la economía donde el pase de dólar a precio es más alto en todo el mundo. Mira. Viste que acá cuando incrementa la cotización del dólar, los precios en pesos suben. Bueno, eso pasa como en ninguna parte del mundo en Argentina. Pero pasa acá. Y eso, claro, y ocurre acá porque tenemos una economía ya dolarizada de facto. ¿Qué significa dolarizada de facto? Que de manera informal la economía se va dolarizando. Sí, compras un departamento, figura en pesos, pero sabés que... Es en dólares. Los argentinos tienen 400.000 millones de dólares en tenencias. Y más fuera los del depósitos, país. Claro, y más los depósitos en dólares. Todo eso es una ¿Qué dolarización con toda de la facto. plata esa que está Y ese es un problema. Y exterior? esto explica un poco, ahí te respondo eso porque va como corolario de esto, pero esto explica un poco por qué es necesaria la dolarización. Argentina tiene un problema de sustitución de moneda, es decir, peso que agarra, la gente trata de cambiarlo a dólares. Mientras más rápido sustituye eso, más se dispara el nivel general de precios. Por eso es que la política monetaria acá tradicional no funciona. Es decir, esto de subir tasas de interés habría que subirlas a niveles astronómicos para levantar la demanda de pesos en la economía. Aun cuando se ha probado lo más duro, como es la emisión cero, que por ejemplo el gobierno de Macri dijo, congelamos la oferta monetaria, no crece, emisión cero. Sin embargo, cuando uno tiene un problema de sustitución de moneda, esto de comprar dólares, es decir, cambiar la moneda local por la de reserva, los pesos por los dólares, la demanda de pesos cae. Por lo cual, aunque la oferta se congele, si la demanda cae, el nivel general de precio aumenta igual. La inflación. Eso es lo que marca que sí o sí hay que cambiar el régimen monetario. Ahí mencionaste entre el 15 y el 19, pues lo mencionaste a quien fuera presidente. ¿Y qué hacemos con la deuda? Que es una deuda enorme. ¿Qué hacemos? ¿Estamos atados a cualquier proyecto de iniciativa? ¿Qué hacemos? Bueno, es tanto eso como el tema bancario y de los depósitos que marcaste son problemas de confianza. Porque si vos ves... Pero la deuda está, hay que pagarla. Sí, pero ¿qué quiero decir? La deuda respecto de nuestro PBI no es que sea tan grave. Es decir, hay otros países que tienen deudas mucho más elevadas que las nuestras. Sí. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene una deuda pero no que estamos condicionados a la deuda. Ningún gobierno paga la deuda. Lo que hace siempre es refinanciarla. Sí. Por eso te ¿Y estos vencimientos? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda que es 130% del PBI. La diferencia ¿cuál es? Que cuando los otros gobiernos tienen que repagar su deuda, refinanciar su deuda, se endeudan a muy bajas tasas de interés. Sí, nosotros... Mientras que la nuestra es altísima. El riesgo país es una medida de... ¿Qué es el riesgo país? Cuando yo digo
1.900 Pero puntos. eso fue una traición a la patria. Saber que vas a comprometer por varias generaciones, precisamente no solo No, lo que pasa es que para acá, cumplir. a ver, acá hay dos problemas. Uno, que tenemos un déficit estructural. El gobierno continuamente gasta más de lo que le ingresa. Ese déficit se tiene que pagar de alguna manera endeudándose. Sí. El problema de Argentina no es el tamaño de la deuda, sino lo caro que es endeudarse. Sí. Cuando yo digo que el riesgo país es de 1.900 puntos, significa que pago 19% más Sí, eso lo sé. que la tasa de Sí, eso interés lo que paga Estados Unidos para un bono del Tesoro a 10 años. Entonces, Estados Unidos paga, hoy tiene 1,85, nosotros pagamos 21% de interés, lo cual es prohibitivo. Ahora, si Argentina honrara sus deudas, cumpliera con la comunidad internacional, Y no generara hicimos confianza. eso, ¿no? Se No, pagó hemos tenido con 9. la baña y Hemos Néstor. hemos tenido 9 reestructuraciones de deuda 9, durante la historia un montón. argentina. Por eso no confían en nosotros. no confía. ¿Y por qué hay 400.000 millones de dólares fuera del ¿Por sistema? qué? Porque los argentinos no confían en el sistema Sí, bancario. claro. ¿Por qué? Porque recurrentemente has tenido algún plan de confiscación de los depósitos. Sí, sí. El corralón, el otro. Siempre hay medidas de captación de los depósitos. Entonces el argentino ya tiene memoria y miedo y dice, si yo pongo la plata en el banco, capaz que me la quitan. Entonces lo que debemos hacer para poder recuperar eso no es solo dolarizar, sino dar garantías en el sistema cambiario, en el sistema bancario, de que los depósitos no pueden ser tocados. Escúchame, ¿quién sos vos? Además del diputado y todas esas historias. ¿Tenés amigos? ¿Tenés familia? ¿Qué haces con tu vida? Aparte de ser diputado. Una pregunta bien amplia, pero... No, digo, qué sé yo. Sí, vivís en Buenos Aires. Tengo familia en familia. San Luis. Mi familia es en San Luis, mi papá, mi mamá, mi hermano. Yo soy soltero, pero es de mi familia. ¿Y San Luis es tu lugar en el mundo o todos esos viajes te hicieron un ciudadano del mundo? Sí, me siento ciudadano del mundo. San Luis es mi lugar en cuanto a que es el lugar en que he nacido, el que he crecido, el que quiero, Y tenés un montón de al que recuerdos. represento. Claro. A mí me gusta mucho San Luis. Me gusta estar en San Luis, pero también me gusta viajar. Pero para claro, ser- ¿quién no le decir gusta la verdad, es decir, conocer, aprender. de hecho, esta tarea de diputado nacional, que de algún modo me permite estar tiempo en San Luis, pero también tiempo en Buenos Aires discutiendo los temas Claro. nacionales, es algo que me hace sentir Digo, bien. San Luis digamos. tiene en diferentes momentos, más allá de sus gobernaciones, tiene intendencias. Más allá de, digo, toda la gestión de los Rodríguez Sá. Rómulo Rodríguez Sá fue presidente Sí. de la República. En esa transición del 2001, incluso también con un corte de manga al Fondo Monetario, no pagamos la deuda, qué sé yo. ¿De qué manera las intendencias pueden ser independientes o son independientes de ese poder central, digo, gubernamental en San Luis? En teoría son autónomas, pero en mira la qué bueno. práctica tienen muy pocos recursos. Pocos recursos. Para ponértelo en números, las 68 intendencias que tiene la provincia de San 68. Luis, sí, en conjunto tienen Sí. solo el 8% de los recursos totales del presupuesto. Nada. Entonces, nada. tienen lo mínimo para mantenerse, poco. pero no pueden proyectar mucho sin depender del gobierno central. Entonces terminan siendo gobiernos locales con muy poca autonomía y por el otro lado mucha fuerza tiene el gobierno provincial. Es uno de los elementos que ha servido para la hegemonía de esta misma familia que mencionabas durante Y 40 vos venís años. de una extracción radical. Sí, esta ¿Papá era frase. radical, intendente radical? Sí. Mi papá radical, intendente por el radicalismo, mi abuelo radical, mi bisabuelo radical. Todo radical. Sí. Mi familia vino de Italia, mi bisabuelo era el Liberato, Mirá. llegó a San Luis. Después Que es un cacache. Sí, exactamente, de Cacache. Masalubrense, que es Masalubrense es la comuna que está justo frente a la isla de Capri. Es Pues qué lindo es. el lugar más cercano. Lo conocés. Sí, 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 muy lindo Y lugar. fuiste a la casa de la familia. Claro, pues yo estuve estudiando en Bolonia, en Italia, y Uf. cuando estuve estudiando allá, vino mi papá de visita también, fuimos a conocer a Masalubrense. ¿Y cómo fue Él ha eso? ido otras veces ¿Y después. cómo es eso? Contanos. Y fue Además de interesante. ser pintoresco. Sí, vos sabés, te cuento una. Dale. En un momento, bueno, hicimos esto de ir en el Gomón hasta la isla, porque es Debe ser muy ver lindo la eso, yo Gruta no lo Azul, conozco. esto donde vacacionaba Tiberio, el emperador romano y Qué todo. lindo que debe ser eso. Pero nos pasó que recorriendo la ciudad fuimos hasta la colina donde está el cementerio.
y vimos las lápidas en el cementerio y todos los apellidos eran los mismos de San Luis. No me digas. Por decirte, Gargiulo, Pérsico así era senador acá también, Cangiano, todos los apellidos eran los apellidos de San Luis. Porque claro, ¿qué pasó? En algún momento emigró alguno de Masalubrense y de Nápoles, fue corriendo la voz. Y los paisanos se iban acercando. Y se fueron todos para allá. Mirá que me constituí. Si vos ves, buena parte de los descendientes de italianos de San Luis vienen de esa región de la Campania, y en particular de la provincia de Nápoles. Pensarse universal, es maravilloso, te digo, pensarse universal en un mundo tan heterogéneo, ¿no? Sí, es que además creo que con la globalización ha sido el advenimiento también de la multiculturalidad. Claro. Y creo que aprovechamos mucho cuando conocemos del mundo, inclusive para la política pública. Pero sin duda. Cuando tomamos buenas prácticas, experiencias de otros lados, da mucha perspectiva. Por eso yo busco siempre también lo de estudiar afuera y ir haciendo programas, porque me da muchas ideas para lo que estaba tenemos que leyendo hacer. algo interesante, que entraste en Cambridge. Sí, ahora me han otorgado una beca de la Universidad de Harvard. A Harvard. Sí, para completar la maestría en Administración Pública. Ellos tienen el programa internacional más antiguo de Harvard, se llama el de los Mason Fellows, que son líderes de las naciones en desarrollo que junto con otros líderes también de Estados Unidos se juntan y hacen un programa de Administración Pública. Uf, qué bueno eso. Que somos como 100 alumnos. Y sí. Así que ahora se ha admitido la cohorte para este año. Yo soy el único argentino, pero me ha tocado hablar con gente muy interesante, uno que es Premio Nobel de la Paz, el otro que es nominado al Emmy, que son de los premios artísticos de allá, de la televisión. Así que un grupo muy interesante, todos muy comprometidos con la comunidad. Está, por ejemplo, el vicejefe de gobierno de Kiev, de la capital de Ucrania, nos cuenta lo que están luchando ahora en la guerra contra Rusia. Sí, la experiencia es interesantísima. ¿Pero eso es presencial o ahora con el tema internauta? Hice ya la mitad virtual. ¿Y ahora tenés de la escuela, y ahora tengo que ir para allá. Así que tengo que hacer un semestre que, viste, los semestres en realidad son 4 meses en calendario. Tengo que completar esa maestría presencialmente allá, ahora en la segunda mitad del año. Trato de ver a Alejandro en las dos puntas. A medida que me ibas contando, tengo que ir el próximo semestre, me quedé con aquel muchacho con la campera de cuero en verano, siendo esperado por la familia del Rotary. Y además, no pasó tanto tiempo. No pasó tanto, pero estuve casi 7, 8 años estudiando, que hice estos recorridos con distintas becas, como te decía, tuve una beca de la Comisión Europea, tuve otra del Grupo Santander, bueno, varias de universidades. Pero la beca no se concede fácilmente. No, son todas por mérito. Tenés que por mérito, tenés que presentar. Son todas por mérito. En esta, de hecho, uno escribe ensayos, rinde exámenes. Y yo digo, en toda esa capacidad que ya está asimilada en vos, ¿qué cosas lo pondrías en práctica en la República Argentina? Bueno, todo lo que presento en términos de proyectos es un poco a partir de la teoría que aprendo y también de ver experiencia en otros lugares. Claro. Por eso te decía, cuando yo presenté lo del ingreso básico universal de emergencia acá. No es que se me ocurrió de la nada, es que por un lado veía la teoría económica que marca la utilidad de eso y por el otro lado ya veía experiencias de otros países que lo habían pensado y lo introdujeron. Acá resultó como revolucionario en el momento porque por ahí a nadie se le había ocurrido acá. Pero todo eso, es decir, estudiando a uno le dan muchas ideas, pero no porque sea tan inventivo y creativo necesariamente, sino porque estudia lo que ya es conocido por otros, lo que ya se implementa en otros lugares. ¿Y quieres ser intendente o gobernador de tu provincia? Gobernador. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Y claro que no. Me gustaría, sobre todo porque desde el gobierno provincial se manejan temas muy importantes como la educación y la salud, que son algunos de los servicios sociales claves. Es fundamental. Fundamental. Entonces eso es algo a lo que me gustaría mucho dedicarme. Sí. Un poco voy haciendo la carrera política paso a paso. Por eso fui diputado provincial 2 veces, ahora diputado nacional, completo mi mandato en el 2023. ¿Y tenés amigos?
Sí, tengo ¿Y muchos, pero... ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser alguien para ser tu amigo? O amiga, claro. A ver, me considero alguien bien sociable de conocer Claro. gente y desarrollar amistad. No tienen que a partir hablar de eso. solamente de economía. Pero creo que amigos siempre terminan siendo pocos. Yo te diría que tengo 3 amigos que son mis incondicionales, amigos. de toda la vida. Incondicionales. Que Y en el mundo te tenés un en montón general de son amigos. amigos que conozco hace mucho tiempo, que me conocen como soy. Claro. Pero sí, después que en cada vez uno de estos viajes, experiencias, Claro. vas... Y ahora que uno tiene la posibilidad de hacer ida y Sí, vuelta. que no es la gente con la que por ahí estás todos los días hablando, No. pero de vez en cuando... ¿Qué proyecto tenés en carpeta para los días que vienen, los meses que vienen o el año, los años Sí, que vienen? tengo uno que estoy por presentar, que es la devolución del IVA al 30% más pobre de la población. Ah, mira eso. Ah, por eso hiciste pie, estaba pensando... En lo de la distribución En lo de del la ingreso, distribución. sí. Ah, muy Te marcaba eso interesante. porque como el IVA es Muy nuestro bien principal eso. impuesto, pero el más regresivo, Es bueno. nosotros tenemos exenciones de IVA por tipos de producto que nos cuestan mucho. Sí. Y sin embargo le cobramos el mismo IVA a todos sin importar Todo el igual, decil de la 21, población en la que verdad. están. Claro, Eso entonces, fue en la época de Caballo. en la época de Caballo se aumentó el IVA al 21% exactamente y ahí quedó. Caballo está discutido, polemizado. Pero por eso y digo, juzgado, pero el 21 está. Todos hablan de reforma tributaria, pero Pero está ahí. sigue No, siendo porque el mismo. el 21 está ahí. Sí, todas las reformas tributarias que hay se anuncian, pero son marginales los cambios. El principal impuesto sigue siendo Pero te ese y quiero la preguntar, alícuota sigue ¿países siendo como la misma. Estados Unidos tienen ese IVA tan alto? Bueno, Estados Unidos en realidad tiene un impuesto que se llama el sales tax, que es un impuesto a las ventas, y ese impuesto es estadual. Es un impuesto final a las ventas y va entre el 4 y el 8% más o menos. Sí. El IVA como impuesto es un impuesto más continental, más europeo, pero porque el IVA ¿qué hace? Cobra a todos los estadios de la producción y tiene que ver con un tema de control. Como puede haber mayor evasión acá, lo que se pide es que el proveedor lo controle a la empresa por y la eso empresa es al consumidor. El que recauda y después el Sí, contribuyente. hay como un doble control, que en el impuesto final Desde a ahí las no está ventas mal no eso. existe. No, el doble control no está mal, sobre todo para economías con alta informalidad como la nuestra. Claro. Pero es muy alto el IVA. Es muy que alto. tenemos, es muy alto ¿Y vos el dónde IVA. corregirías eso? Yo lo que haría es una tasa uniforme, es decir, para todos los productos se cobra lo mismo, pero al 30% más pobre de la población le devolvería todo el IVA. Eso hay estudios que marcan que tendría el mayor impacto en la distribución del Sería ingreso, bárbaro en eso. mejorarlo. ¿Y tus pares te saben de eso que vos estás trabajando? Sí, lo he hablado con varios, acompañan ¿Y están la de idea. acuerdo? ¿Se Sí, acompañan? sí. Bueno, ahora que se van Muchos dentro del radicalismo, de evolución, acompañan la idea, así que yo había trabajado algo similar, lo estoy por representar, probablemente Contale sea a el nuestra próximo proyecto gente que haga. qué es evolución. Evolución es una línea interna del radicalismo que... Ahí está Martín Lustó. Claro, Martín Lustó es el referente principal y después te diría que hay una cosa casi generacional porque muchos de los más Claro. jóvenes estamos en esa Claro. línea interna que es evolución. Siempre ha tenido mucho predominio dentro de la franja morada de la juventud radical. Y además evolución, además de ser una línea interna del partido, en el último diciembre decidimos constituirnos como un bloque parlamentario, que somos este bloque de 12 que conduce Rodrigo de Loredo, joven brillante que es posible futuro gobernador de Córdoba también. Bueno, ganó la elección ahí nacional, la última elección. También viene de la universidad, ¿no? También viene de la militancia en la juventud radical, Ahí sí, va. muy fuerte. Bueno, y ahí estamos con Martín Tetaz, con Emiliano Jacobiti, con Carla Carrizo, Jacobiti, con, ese me sí, confundí, con Dolores Jacobiti. Martínez. Bueno, somos los 12 que estamos ahí de evolución, hemos constituido Y es este una grupo. generación muy joven. Sí, casi todos muy jóvenes los que integramos. ¿Todos economistas son? No. No. Tenemos distintas... Tetaz es economista, ¿sí? Y además de hecho, vos un también. economista que, viste, que tiene una capacidad de comunicar y Sí, de sí, es muy divulgación comunicador. extraordinaria. Jacobiti es contador, pero hay, después Carla y Dolores son Y digo, politólogas. ¿y lo dogmático dónde queda? No, ni siquiera hablo de Balbín, ni siquiera hablo de Alvear y Galde. No. Digo, Alfonsín, ¿dónde queda? ¿Queda muy lejos todo eso?
No, creo que Alfonsín tuvo un O rol... el gobierno de la Alianza, más allá del fracaso del 2001. Todo eso queda muy lejos. Todos los gobiernos han tenido determinados valores, sin duda Valores. que Está bien. el de Alfonsín con la recuperación de la democracia ha sido clave en la construcción de nuestras instituciones. Y aún el de la Rúa, si bien tuvo muchos traspiés en la gestión, pero reconozco ese valor de la decencia republicana, de la honestidad personal de él. Creo que todos los líderes en el radicalismo han aportado valores y hay otras cosas que no han resuelto. La verdad que aún en el gobierno de Alfonsín lo económico no se resolvió. Bueno, no por casualidad tampoco la vicepresidenta le regala al presidente el libro, el del quinto piso, donde en el quinto piso, digo, vos lo estás viendo, es en el Ministerio de Economía donde todo se cocinaba, ¿no? Y fíjate, es muy relevante eso en la historia y para lo que discutíamos antes. Ahí se hizo un plan de estabilización que no resultó. O resultó por poco tiempo y después fue el plan austral. Resultó por poco tiempo y después se fue. ¿Y por qué pasó eso? Y porque nosotros tenemos una debilidad de las instituciones muy fuerte en poder mantener sus compromisos. Sí. O sea, aun cuando se hizo hace poco que decía lo de la emisión cero y dura pocos meses porque ya se sabe que va a venir una elección y van a empezar a gastar o que va a haber déficit fiscal y va a haber que financiarlo. Entonces ninguno de esos... Aparte, pues se repiten las historias. Ninguno de esos compromisos de nuestras instituciones generan credibilidad porque la gente ya sabe que las instituciones esas son débiles y por eso es que yo propongo cambios más drásticos en nuestro régimen monetario para resolverlo. Claramente esa historia de la hiperinflación... ¿En el bloque están de acuerdo con eso? No, la verdad que la posición mía es minoritaria, pero porque la mayoría de los economistas tienen la expectativa de poder implementar los planes de estabilización que hicieron otros en la región. Uruguay, Perú, pero cuando hablan de Perú, por ejemplo... A Perú no le fue también. Perú estabilizó los precios, pero ¿qué pasa? Perú es una economía que tienen un banco central independiente, que en Argentina es como creer en los Reyes Magos. No van a venir realmente, no va a estar. Y además tuvieron una conducta de 10, 15 años constante de política monetaria, algo que acá es imposible, porque acá no hay constancia por 6 meses de una política. Cuando se piensa en macroeconomía... Entonces no tiene las condiciones institucionales nuestro país para hacer eso. Pero digo, ahí vos haces un análisis macroeconómico. ¿Cómo se piensa en microeconomía? ¿Cómo se piensa en el individuo? Volvemos al comienzo de esta charla. Está todo bien, vos podés corregir los números. Y en el último de la fila, ¿quién se acuerda de él? Claro, lo que pasa, hay muchas intervenciones sobre nuestra economía que podrían ser positivas, pero que si no se estabiliza primero, es imposible. No se puede. Bueno, vos has por ejemplo, vos podés... la palabra estabilidad en forma reiterada y vos crees en eso. Claro, lo uso en forma reiterada porque es una cuestión previa. Es decir, vos me preguntabas... Estabilizás para después... Claro, porque vos me decías, por ejemplo, ¿y va a resolver la dolarización? No, todos los problemas no, pero sí va a estabilizar. Lo que pasa es que si no estabilizamos, no es posible generar empleo ni reducir la pobreza, porque vos podés tomar medidas sobre el ingreso, sobre el empleo, sobre los precios, de alquileres, pero que no van a... Y en uno de los temas centrales de alquileres es porque nadie de los dos lados de la mesa dice yo quiero alquilarte, yo quiero alquilar, pero si no corregimos inflación es imposible. Ahí das un ejemplo muy pertinente. Claro. Nosotros podemos hacer la mejor ley de alquileres, pero ver toda la parte microeconómica en eso que sea perfecto, pero si tenemos una inflación del 70% no va a haber ley de alquileres que sirva. Él es... Cacá, ¿se lo escuchaste? Bueno, le deseo buena vida. Muchas gracias. Gracias por este ida y vuelta. Un gusto desde estar el con recinto, vos acá. porque nos ayudás a pensar en voz alta. Gracias por acompañarnos. Gracias, Cacase. Gracias. Y con ustedes hasta la próxima. Desde el recinto, Cámara de Diputados, por DTV.